Bien, señores, tenemos al licenciado Wandy Ramírez Valenzuela, analista político, analista económico, consultor, asesor internacional y con posiciones muy claras en sus redes. Pero, independientemente de que nosotros coincidimos con posiciones muy firmes y concretas que fija Wandy Ramírez, hay algunas cosas que nos gustaría discutir con él. Primero, darle las gracias, porque en cierta forma parte de la revista. Quisiéramos pedirte si necesariamente un analista político que exprese situaciones como tú lo haces, y que a veces yo la califico más que duras, hasta injustas, quería preguntarte, esas posiciones no deben de estar, tú debes de considerar las situaciones en que este gobierno tomó el poder y en todo lo que ha atravesado y presiones que tiene, o tú eres de los que entiende que el que es político y opta por el poder no es para mirar para atrás, sino para resolver problemas. Háblame de esa posición que a veces podrías tener tu razón o podría ser un poco menos crítico del gobierno actual. No, Julio, mire, muchas gracias primeramente por invitarme. Esta es mi casa y es una casa que tiene la mejor mesa de análisis para mí en este país. Gracias. Mira, don Julio, por principio, la política es moral. A pesar de que filósofos como Maquiavelo se ocuparon de separar la moral de la política, en la práctica, la política es moral. Foucault se ocupó de separar la moral de todo, no solo de la política, sino de todo. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, estamos hablando de lo que está bien y lo que está mal. Y lo que está mal, pues hay que cambiarlo, hay que eliminarlo, hay que sacarlo para tener al final un mejor país. De hecho, ese fue el eslogan de campaña del presidente Abinader. Y lamentablemente hay muy poco cambio que se pueda observar. Pero es que cambio y corregir lo que está mal y el nuevo camino han sido los lemas de todos los candidatos de aquí siempre, Juan. Sí, es correcto. Y de hecho, la política, una campaña, se debate en cualquier país entre eso, ¿no? Continuación o cambio. Continuación o cambio en cualquier parte. Pero, o sea, no podemos vivir eternamente en estas cosas, porque al final es solo retórica. Lo digo para llegar, pero llego y luego no hago nada, que es lo que está pasando en la actualidad. Hemos tomado 28.000 millones de dólares prestados, 14.000 están en el Banco Central, y usted no ve una sola obra de envergadura que justifique esos préstamos. Cuando hablamos de 28.000 dólares, estamos diciendo que son 10 Punta Catalina, 10 líneas de metro, Villamella, UAS, para ponerlo en perspectiva. ¿Dónde está ese dinero? Pero esa situación es producto de una palabra que tú usas mucho o es producto de un propósito, que es ineptitud. Cuando tú dices, es un gobierno inepto, realmente es falta de capacidad para resolver esas cosas y prefieren dejar ese dinero ahí, o es un propósito. Es una combinación de cosas. Sí, es un gobierno inepto, sí dejan el dinero ahí para que no les pase lo que les pasó entre el 2000 y el 2004, es decir, le dispararon el dólar al 60 por uno y ahora lo tienen ahí para contingencia, para bajarlo.
Yo dije en un programa acá, creo que con Michelle. ¿Y ese es el dinero de los préstamos, lo que está guardado en el Sí, central? claro que sí, una gran parte de eso, porque ¿dónde estamos produciendo nosotros? O sea, evidentemente. Y si no, pues que me contradigan y me digan, no, mire, de esto, que sería bueno auditar esos Y eso 28 no tiene mil que ver millones ni de con dólares. pandemia, ni con crisis económica, ni nada. No, hombre, no. Hombre, no. Entonces, yo soy benevolente con este gobierno. Bastante benevolente. La verdad que si profundizamos nos damos cuenta que son una banda de farsantes. Lamentablemente. Wandy, en el caso de las relaciones internacionales, ¿nosotros debemos de seguir la línea de Estados Unidos o nosotros podemos inventar como con un país del tamaño de Brasil que ha preferido primero hacer un intento, tomó posesión y fue a Washington? Después, ahora se declara líder de un grupo que puede hacer acuerdos con los enemigos de Estados Unidos desde el punto de vista económico. Yo pienso que nosotros, Brasil, somos repúblicas, somos países independientes y debemos velar por el bienestar, por el bien y el interés de nuestros países. Independientemente, podemos establecer relaciones con quienes convengan. No significa que debemos intentar perjudicar a uno u a otro, no, es ver el bien y el interés nacional de nuestros países. Y si nos ocurre lo que le ocurrió a Danilo, que cogió alfombra roja para China y después pagó bajo otra excusa, pero realmente todo el mundo sabe que esa fue la razón por la que se desplazó ese gobierno. Mire, don Julio, yo no estoy tan consciente de que eso haya sido así. Sí, se podría hacer un poquito de presión, la famosa llamada de Pompeo, pero yo no creo... Con los empresarios se fue para China. Sí, pero eso es una práctica común de todos los presidentes. Todos los presidentes pues llevan un séquito de empresarios a los países donde va y es parte de la promoción internacional. Y si del fuera país. así, en caso de que fuera así, el hecho de que eso fue confirmado cuando el presidente toma posesión y dice, mire, nada estratégico es China, ni Manzanillo, ni la línea, nada que sea estratégico. Y así lo dijo, no fue que se lo contaron, lo dijo. Pero el embajador del gobierno anterior es el único embajador que sigue en el cargo, el de China. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo tú ves? Bueno, cambiaron recientemente, ahora el embajador Sandron... No, yo no digo el de aquí, ¿no? Yo digo Bruni, allá. Sí. Ah, ok. ¿Por qué no lo cambia Abinader? No, porque es que es una relación muy importante y no es como para estar cambiando por cualquier cosa. O sea, yo no lo haría si fuera... Es decir, que eso estuvo bien. Sí, claro que sí. Y el hecho de que China haya buscado la sustitución del que estaba, que era muy eficiente, por otro más eficiente, tiene un background de que ha sido embajador hasta en Japón. Sí, eso es una promoción y eso se estila en... ¿Promoción? Sí, es decir, tú estás en un país pequeño y te promueven... Estaba en un país grande y lo trajeron a un pequeño. No, ahora está en México. ¿Quién? El embajador. No, yo digo el que viene. Ah, el que llegó. Sí. Ah, es posible, pero también eso igual se estila. Por ejemplo, en muchas multinacionales, le hablo en mi experiencia, que es una educación multinacional suiza particularmente, se estila que envíen gerentes a mercados pequeños si hay que corregir alguna situación, porque es importante, pero también para formarse y para luego pasarlo a una posición mucho más importante, de mucho mayor relevancia, a veces con responsabilidad global. Bien. Sí. Mira una cosa, y de eso tú puedes hablar con mucha conciencia. El gobierno pasado
en el área internacional realizó dos o tres acciones que, primero, este gobierno no lo ha podido revocar. Y segundo, tú no puedes criticar el que Danilo haya ido y abierto el país con China, porque fue una medida que la necesitábamos. Tanto así que ahora es que Estados Unidos presta 2 pesos para la línea noroeste. Y en esa Cancillería se llevó a cabo un evento propiciando la paz o un acuerdo con Venezuela. Sin embargo, no vino Maduro. Es decir, que tuve que se manejó con imparcialidad el presidente y el canciller, que no era un hombre diplomático de carrera. ¿Cómo tú juzgas esas acciones del gobierno anterior? Muy positiva, don Julio. Quiero decirle que yo soy, si se quiere, padre putativo de esa acción, en el sentido de que ex ante yo publiqué un trabajo bastante largo en donde yo decía que ya era oportuno escalar las relaciones con China, es decir, firmar diplomáticamente. El artículo está ahí, se llama "La confusión estratégica del gobierno", en ese caso de Danilo, es perjudicar para la economía. Y entre las recomendaciones que yo hacía en ese trabajo, establecía que era necesario ya firmar con China, por una serie de razones que abordo. Por ejemplo, una de las cosas de las que yo hablo ahí es el desarrollo que venía teniendo China, en el área tecnológica, por ejemplo. El grupo Ant, 20 empresas del grupo Ant, tenían una capitalización en ese entonces de cerca de 100,000 millones de dólares, 20 empresas, es decir, del tamaño del Producto Interno Bruto. Entonces, solo como una pequeña muestra de lo importante que sería si firmábamos con China en ese momento. Bien. Entonces yo hice una campaña para eso, si se quiere. Sí. Hay algo que yo te voy a confesar que es la razón principal de que te llamé y te dije, Wandy, yo quiero que estés aquí. No te dije el tema. Resulta que paralelamente con la cumbre que hubo aquí, se llevó a cabo no una cumbre paralela, pero reuniones que fueron confirmadas de un grupo de 3 personas que tienen un programa para solucionar, aminorar o amortiguar un poquito el tema dominico-haitiano, que tiene un componente tripartita. Un hombre que es el coordinador, el de menos rango, un colombiano encargado de coordinar esas reuniones y hacer la agenda. Un militar que fue jefe de la OTAN y el que resolvió el problema de Kosovo. Y tú has estado en Europa y sabes cómo se resolvió el problema de Kosovo. Y un legislador con mucha experiencia allá y aquí, que eso es imposible conseguir un Christopher Dodd con 2 años en la frontera como cuerpo de paz y 35 años en el Congreso de los Estados Unidos. Esas personas tienen un programa y se dice que ese programa pensé que podría coincidir con algo que tú en este programa has hablado, y es una solución económica al problema dominico-haitiano. Ellos hablan, fíjate que Clark se presenta como un promotor de Studebaker Company, qué sé yo. Sin embargo, tú en una oportunidad nos hiciste saber que tú eras un promotor de inversiones y que tenías interés
en que el problema de la frontera se resuelva de esa forma. Ellos dicen que lo ideal sería crear un país en que los recursos humanos sean los mismos, los recursos humanos, la industria, el negocio, el comercio, aunque la división política permanezca. Parece que es por ahí. Primero, si tienes conocimiento, y segundo, si es así, porque hablaron ya hasta con Capellán, es el único dominicano que ha hablado con ellos en detalle, pero él se niega a dar detalles. Háblanos de eso. Bueno, esas intenciones, don Julio, es posible que existan, no lo pongo en duda, pero en mi opinión, ese es un enfoque que si ellos se dedican, podrían lograrlo en 70, 100 años. El problema del conodrum haitiano es que los actores no entienden la situación, no se han dedicado a estudiarla, y no es cuestión de venir y pasarse 2 días en la frontera, no se trata de eso, es un asunto de mindset. El mindset haitiano es muy diferente al mindset dominicano, o sea, la mentalidad son muy diferentes, entonces eso no es ni posible, ni factible en el corto plazo. Y si se hace, pues es una solución forzada, y eso crearía un problema mayor. Lógico, a ellos no les interesa lo que pueda pasar aquí. Pero es que paralelamente tú tienes 4 mujeres. Tú dijiste ahora mismo, no es pasarse 2 días. Aquí vino una vicesecretaria y se pasó 2 días en la frontera. Y aquí vino una del Comando Sur, paró un barco y nos hizo creer que era una acción humanitaria cuando le dijo a todos los países de América Latina, donen sus armas para Ucrania. Y finalmente vino una señora, Wendy se Sherman, sentó en el Parque Colón, nos dijo, después de hablar con el presidente, y nos dijo, oigan esto, tenemos 2 millones de dominicanos allá, somos los principales que venimos aquí como turistas, y muchísimos norteamericanos viviendo, y nos pasó un recibo, y nos hizo hoy hacer un comentario que me di cuenta que es cierto. Yo no he visto a nadie buscando visa para China ni para Rusia. Todo el mundo donde va el consulado americano. Entonces, ¿hasta dónde la realidad choca con la soberanía? Yo pienso que, digamos, una fortaleza que hayan 2.3, 2.4, 2.5 millones de dominicanos en Estados Unidos, es la fortaleza, la gran fortaleza de nuestra relación. Nos beneficiamos ambos, es el principal pilar. Pero pienso que esta última visita tenía diferentes puntos en la agenda. Uno de ellos, del cual no se ha hablado mucho, tiene que ver con la interpelación que le hicieron al secretario de Estado de los Estados Unidos en el Senado, en donde se le cuestionaba por la alerta migratoria que Estados Unidos dio y que se creía que eso pues perjudicaba la economía dominicana, el turismo. Él intentó justificar esa acción y bueno, se le preguntó a esta señora, a Wendy Sherman, sobre eso, y ella pues dijo, bueno, nosotros hemos visto, pero eso no ha perjudicado tanto a la economía dominicana, pero el Congreso americano cuestionó sobre eso. Aparentemente vinieron a manejar eso, también vinieron a conversar con el presidente, hacer alguna que otra sugerencia, del tipo, por ejemplo, yo no sé si usted vio que ayer o antes de ayer se hizo público que el presidente Abinader lanzaba una orden
para que una serie de haitianos no puedan entrar a la República Dominicana, una nueva. No solo los que financiaban no solo los que financiaban las bandas, sino agregando nuevas, o sea, no solo los integrantes de la banda, que fue el primero que se hizo, y ahora un grupo de empresarios. Pero, don Julio, eso lo hablamos usted y yo aquí. Usted dijo, bueno, ¿y cuándo será que el presidente Abinader va a congelar los bienes de esos empresarios haitianos? No, solo se le prohíbe la entrada, pero ¿y los bienes y las inversiones? Pues ese apoyo lo pidió Canadá, a lo mejor Estados Unidos se lo pidió, pero él se limita al tema de la migración. Pero ¿y los bienes? Lo que pasa es que hay algunos de esos señores que financiaron la campaña. ¿Usted entiende? Sí. Usted lo dijo. Bien, finalmente, la gestión del actual canciller de la República, ¿va acorde con la agenda norteamericana o con la agenda que debemos tener nosotros aquí? Bueno, usted ha denunciado ampliamente los propósitos de ese señor. Sí, pero veo que hay cosas que hay pleitos que tú no quieres echar. No, lo que pasa es que yo soy de la posición de que él no debería ser el canciller. Así de simple. O sea, no debería ser el canciller. No entiendo por qué Abinader aún lo tiene como canciller de la República. O sea, está trabajando para otro, no para el interés nacional. Y ha metido la pata, es innumerable ya la cantidad de metidas de patas. Despídete hoy con este pensamiento. Por donde vamos bien. No, vamos muy mal. Y quienes están gobernando van a pagar el costo de eso. Van a pagar el costo de los errores y riesgos que asumieron en la campaña, aceptarle dinero al narcotráfico, van a pagar por eso. Están obligados a hacer lo imposible por quedarse, porque lo que viene ya se sabe, lo que les toca cuando pierden. Tienen que empezar a verse en el espejo del expresidente de Honduras. Él se reeligió 1 o 2 términos, pero al final se lo llevaron. Bueno, Wandy, seguimos hablando porque si vamos mal tenemos que ver qué hacer, ¿verdad? Definitivamente, invíteme para esa parte. Y solamente hay la solución electoral, no hay una corrección de rumbo. Estamos tarde para eso. Es muy tarde. Ya 3 años es mucho. Claro, recuerde, don Julio, que a inicios del 21, yo estuve aquí y yo hablé de este trabajo que hicimos, un gobierno de consenso nacional. ¿Qué se hizo? No, vamos a cazar brujas. ¿Y qué tenemos hoy? Un desastre, un desorden, fuera de control. ¿Cómo van a salir de todo este tollo? Wandy Ramírez, gracias. A usted, don Julio. Michelle.